Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por continuar en esta jornada. Tengo el placer de presentar a nuestra próxima ponente, la maestra Adriana Martínez Pérez. La maestra Adriana es licenciada en Psicología, especialista en Dirección de Recursos Humanos, maestra en Administración por la UNAM, candidata a doctora en Ciencias de la Administración. Cuenta con experiencia laboral en diversas áreas de recursos humanos en empresas privadas. Ha participado en programas de desarrollo profesional en organizaciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Senado de la República, la Secretaría de Cultura, entre otras. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas de nivel superior. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestra Martínez, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Serrano. Le agradezco también la invitación a la coordinación de psicología organizacional. La verdad es que estoy pues muy feliz de estar por acá a la distancia compartiendo todos estos temas tan importantes en la actualidad en todo tipo de organizaciones. Voy a comenzar a compartir pantalla para compartirles lo que les tengo preparado para el día de hoy. Eh, La conferencia que vamos a tener el día de hoy lleva por título El teletrabajo en México, un desafío para los líderes de recursos humanos. ¿Y por qué surgió la idea de compartir el día de hoy esto? Pues porque venimos justamente, como se ha mencionado en espacios anteriores de esta jornada, pues todavía como que saliendo, ¿no? De esta pandemia que vivimos desde nuestros espacios prácticamente algunos un año, algunos dos, algunos como en la universidad, casi 3 años realizando nuestras actividades desde casa y sabemos bien que pues no fue algo que se dio directamente durante la pandemia, que el teletrabajo, también conocido como el home office, ya es algo que se venía trabajando en muchas empresas, pero sobre todo de nivel internacional. Ahora con la pandemia, digamos que fue como una forma de afrontar esta crisis que a muchos nos tomó por sorpresa, ¿no? Todavía no estábamos preparados para poder ajustarnos a esto. Entonces, pues el día de hoy quiero platicarles qué es lo que ha pasado respecto a la implantación en las organizaciones, pues de manera legal, qué avances también se han tenido desde la psicología, que tendríamos que estar considerando. Entonces, pues lo primero que tendríamos que reconocer, pues es que actualmente tenemos varios desafíos. Los líderes de recursos humanos, eh, no solamente tenemos este primer tema, que es el tema central del día de hoy, tenemos también algunos otros. El número uno, que si ustedes preguntan, estoy segurísima que todos van a estar diciendo al otro lado de la pantalla, sí, sí es cierto, es la retención de talento. Los ambientes de trabajo han estado cambiando, las propias personas que están dentro de las organizaciones están definiendo nuevas necesidades, nuevos intereses en las formas de trabajar y también por otra parte de lo que se está buscando obtener del trabajo, ¿no? Veníamos durante mucho tiempo de ambientes en los cuales dábamos todo por el trabajo. Justamente en la conferencia anterior, la maestra Zoraida nos decía, pues es que si todo el tiempo dedicamos solamente a esta esfera de trabajo, cuando lo perdamos, va a haber un rompimiento muy abrupto entre lo que somos, que no solamente somos trabajo, ¿no? Entonces, ahora esta parte de la retención es porque, pues de la mano con algunas investigaciones, por fin las empresas han volteado a ver que no todo es trabajo, que las personas somos personas y tenemos familia y tenemos las mascotas y nos gusta hacer deporte y entonces, ahora que vivimos en estos ambientes de ciudades, pues
estamos intentando poder equilibrar eso, ¿no? A veces parece que tenemos que hacer un poco de malabares, pero justo por eso es que ahora la retención del talento se está volviendo un desafío a la par de la incorporación de personas en cuanto al rubro de diversidad, ¿no? Cuando hablamos de este tema de diversidad e inclusión laboral, pues muy seguramente lo primero que pensamos es incorporación en las empresas de personas con discapacidad, pero pues la temática de diversidad implica mucho más que eso, ¿no? Implica tener personas de diferentes géneros, ¿no? Como hablábamos ahorita, de orientación sexual, hablamos también de generaciones de trabajo y ahora con el apoyo de las tecnologías que hemos tenido, pues se ha vuelto un desafío, puesto que hay personas trabajando en un mismo país y hay personas trabajando desde el otro lado de la pantalla en diferentes partes del mundo. Y eso ha hecho que surjan también algunos otros efectos sobre las actitudes que las personas tienen hacia el trabajo, ¿no? Así como decíamos, les comentaba ahorita al inicio de ya no vamos solamente hacia el trabajo, está comenzando a darse un fenómeno que se conoce como renuncia silenciosa, que se ha identificado sobre todo en las generaciones más jóvenes, en las cuales eh, este intento de balancear pues las diferentes esferas de la vida está siendo complicada y entonces la actitud que toman hacia el trabajo es poder hacer lo mínimo indispensable, ¿no? Por eso es que se le da este nombre de silencioso. O sea, sí están ahí, sí trabajan, pero se limitan a hacer lo mínimo que se pueda hacer, ¿no? Para decir, sí, aquí estoy y sí estoy trabajando, ¿no? Para tener también, por otra parte, pues la remuneración económica que conlleva el desempeñar un empleo. Y por último, sumado a estas, que probablemente de acuerdo a los contextos de las organizaciones de quienes nos estén viendo ahora por YouTube, eh, pueda sumar algunas otras, pero en general sabemos que una que se está afrontando de manera pues muy positiva, justo en este ambiente que ahora estamos a distancia, ¿no? Viene muy ad hoc, es el teletrabajo. Este sería uno de los principales desafíos que también conocemos como home office. Y entonces, respecto a esto del home office, eh, pues seguramente ustedes recuerdan cuando nos vinieron a decir por ahí de marzo del 2020 que nos teníamos que guardar en nuestras casas. Y entonces cuando nos tuvimos que guardar, comenzamos a trabajar como estamos ahora a través de una videollamada, a través con apoyo de las tecnologías. Yo creo que quienes tenían que hacer traslados, ¿no? Muy largos de la casa al trabajo y luego de regreso, pues seguramente sintieron un gran respiro para poder estar estas primeras semanas que nos habían dicho, pero conforme fue pasando el tiempo, la experiencia ya no era tan bien recibida, ¿no? Lo que sucedía es que la mayor parte de las personas que estuvieron trabajando desde su casa, lo que decían es que ya no hay un horario, ¿no? Trabajo más estando en la casa. Entonces, tendríamos que comenzar por definir a qué nos estamos refiriendo con el teletrabajo o el home office. Evidentemente hay pues muchas definiciones acerca de esto. Para el día de hoy me permití retomar la que nos plantea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es quien regula todas las condiciones de empleo en nuestro país, y nos dice que es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física de la persona teletrabajadora en este, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto y mando entre la persona teletrabajadora y el patrón. Entonces, si se dan cuenta, quise distinguir dos elementos importantes. Uno, no se requiere desplazarse hacia el centro de trabajo
Y la otra no es exclusivamente el domicilio donde se tiene que realizar el trabajo. Dice lugares, lo cual implicaría que yo el día de hoy puedo estar en Ciudad de México, ¿no? A lo mejor el día de mañana puedo estar en Monterrey, ¿no? La próxima semana viajo a Canadá y desde diferentes lugares realizo mi trabajo con apoyo de estas tecnologías. Entonces, suena pues realmente muy bonito planteado, ¿no? De manera inicial, pero es importante que haya una comunicación entre las personas trabajadoras que funcionan bajo esta modalidad y las empresas que lo adoptan. Eh, si se considera actualmente en México cuántas horas tengo que estar trabajando para que sea considerado teletrabajo, lo que tendríamos que estar checando es que no hay un número específico de horas, depende de la jornada laboral y se establece que cuando supera el 40% del tiempo que trabajo es desde casa o desde otro lugar diferente al centro de trabajo, entonces ya se considera teletrabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una jornada de 40 horas, 5 días a la semana, estaríamos hablando de que si un par de días yo estoy yendo a trabajar a una oficina, ¿no? A un lugar que me indique la organización y el resto estoy desde mi casa, eso ya se considera teletrabajo. ¿Sí? Y durante todo este tiempo, que estuvimos en aislamiento, se estuvo trabajando un proyecto de una norma que se relaciona con la 035 de factores psicosociales, de la cual nos han hablado reiteradamente en estos 3 días de jornada. Y esta norma se propuso en relación al teletrabajo. ¿Para qué? Para poder poner de manera explícita todo lo concerniente a condiciones de seguridad en el trabajo. Si ustedes revisan la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que van a encontrar pues, es que el objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad y de salud. Es decir, está considerando todos los factores físicos, químicos, biológicos y sobre todo psicológicos, ¿sí? Como dice acá, en los lugares en donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades a fin de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta norma? Que se permite que podamos estar trabajando desde nuestras casas, pero pues que no vamos libres, que es responsabilidad de cada una de las organizaciones el asegurarse que tengamos las condiciones para nuestro propio bienestar. ¿Qué tipo de condiciones? Ahorita lo vamos a revisar más adelante, pero seguramente muchos ya nos pueden dar ejemplos, ¿no? Ya están pensando de yo cuando me fui a trabajar, me dieron mi silla, ¿no? Yo cuando me fui a trabajar tenía una computadora portátil, ¿no? Que me llevé a mi casa y muchas otras cuestiones que no solamente tienen que ver con el equipo, sino con tener sistemas especializados para poder realizar las actividades de acuerdo a las diferentes posiciones de trabajo. Si nos preguntamos, bueno, de acuerdo a esta norma, ¿qué es lo que nosotros desde el área de recursos humanos tendríamos que hacer? Eh, lo primero que se destaca y que siempre es muy importante y aún en el año 2023 las empresas a veces voltean a verlo y dicen, esto no es una inversión, esto es un gasto, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Pues es la capacitación y adiestramiento de las personas trabajadoras, ¿no? Seguimos teniendo ahí un punto en el cual hay que seguir trabajando, que también está de manera muy explícita en la Ley Federal del Trabajo, donde nos indica tanto obligaciones y derechos para trabajadores, para patrones, pero tenemos que seguir hacia adelante empujando, no solamente que esté en el papel,
sino que realmente se cumpla. Entonces, esta norma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2023 estipula que a partir de la publicación las empresas tendrán aproximadamente 180 días para comenzar con el cumplimiento de la norma que aplica a todo el territorio nacional, a cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier giro que quiera implementar teletrabajo. Entonces, respecto a la capacitación, es muy específica y nos dice que debemos de tener los programas orientados a 4 cuestiones principales. La primera, el poder informar a todas las personas teletrabajadoras cuáles son los peligros que pueden tener en su lugar de trabajo. Y entonces de manera explícita nos dice que sí va enfocado a las cuestiones físicas, de mi postura cuando estoy en una silla, de cómo debe de haber iluminación en mi espacio de trabajo, de la distancia que debe de haber y la altura que debe de haber si estoy ocupando un equipo como es una computadora. Y además, ¿cuáles son todos esos peligros que pueden suceder, dado que al estar trabajando fuera del centro de trabajo, hay una interacción de horarios y de tiempos con otros roles de fuera del trabajo que pueden ser la familia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay que estar compartiendo espacios con otras personas, ¿no? Ahora que estuvimos en pandemia, tuvimos esta experiencia donde teníamos, sí, un lugar de trabajo, pero compartíamos nuestra casa, a veces era la escuela y la oficina, y era donde hacíamos ejercicio, y era, ¿no? La cocina se convertía en restaurante para todos los miembros, entonces, todas esas cuestiones de acuerdo a lo que dice nuestra norma 037, deben de ser considerados y se deben de establecer por escrito en una política de teletrabajo que sea elaborada por el patrón. Entonces, generalmente esta política pues recae en las áreas de recursos humanos y no solamente es que se haga, sino que también se tiene que socializar y se tiene que hacer de conocimiento de todas las personas trabajadoras para que puedan respetarla. El tercer rubro, pues, es la aplicación de tecnologías de la información y comunicación para el teletrabajo. ¿Sí? Esta es una específica de cómo hacemos para poder contactarnos, pues, a través de correo electrónico, a través de llamadas, a través de mensajes, a través de un portal de intranet, a través de una videollamada. Y por último, el manejo de tecnologías de la información y la comunicación de forma general, ¿no? Para mi trabajo, si es que aplica el que en ese giro yo pueda realizar el trabajo desde mi domicilio u otro lugar, es responsabilidad de la empresa el darme ese tipo de capacitación. Y acá surge un punto importante que ahora hemos visto también que las modalidades de capacitación ya no solamente pues son presenciales, justo por las necesidades, se volvieron capacitación a distancia o capacitación en línea y la norma nos dice que puede ser de esta forma, inclusive puede ser como conocemos el blended learning en una modalidad mixta. De manera adicional, como en todas las normas oficiales, hay guías de referencia en la cual se plantean de manera específica ideas que las empresas pueden hacer. La primera de ellas es una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, en el cual nos dice la norma que las empresas deben de ir previa autorización de la persona trabajadora a verificar las condiciones, pero que si eso no se puede, que no hay problema, ¿no? Que allí hay una lista donde el propio trabajador puede hacer una revisión de sus condiciones y en función de eso podríamos pasar a la segunda guía de referencia para poder seleccionar de las personas que sí tienen condiciones para teletrabajar, a quienes podríamos incorporar al programa. Inclusive la norma nos dice que si estábamos en trabajo presencial y nos pasaron por alguna necesidad a teletrabajo, hay una posibilidad
de hacerlo, digamos, como retornar, ¿no? A lo presencial. Entonces, es importante también conocer esto, no es como que ya nos quedemos ahí en el teletrabajo. La tercera nos habla de recomendaciones de actividades previas a teletrabajar. ¿Qué recomendaciones? Vienen diagramas de cómo estirar la mano y la espalda y cómo ajustar la altura del asiento, cómo es que debiera yo de respetar mis horarios de descanso, procurar mis horas de sueño. En general vienen varias. Y posteriormente viene la política de teletrabajo, que es como les comentaba, donde se establece por parte de la empresa qué es lo que se tiene que hacer. Eh, Respecto a qué es lo que se tiene que hacer, hablamos de cuál va a ser esa jornada, cómo es que es obligación del trabajador avisar a la empresa si es que va a tener un cambio temporal a un lugar distinto al que se tenía registrado de manera inicial, o cómo es que es obligación también de la persona trabajadora avisar a la empresa si es que se tiene un cambio de domicilio, porque pues en este caso se tendría que volver a hacer la verificación de las condiciones de seguridad y salud. Y por último, en la guía vienen unas recomendaciones para seleccionar una silla ergonómica, ¿no? No es lo mismo estar trabajando con la computadora ahí un ratito en, la, en el comedor a estar en una jornada prácticamente de 8 horas, varios días a la semana. Entonces, eso es lo que establece esa guía de referencia. Si estuviéramos en una conferencia presencial, este sería el momento donde yo le preguntaría a la audiencia quién estuvo muy a gusto trabajando o estudiando, ¿no? Desde su casa, quién fue feliz, quién dijo, yo me pude organizar mejor, ¿no? Yo disfruté mucho no tener que trasladarme y entonces en casa yo me podía súper concentrar, me ayudó muchísimo porque podía hacer muchas otras actividades. Y después preguntaría, ¿no? ¿A quién le pasó lo contrario, ¿no? ¿Quién lo disfrutó a lo mejor al principio, pero quién quería ya regresar, ¿no? ¿Quién decía, ya quiero entre reunión y reunión tomarme un cafecito y encontrarme a alguien para platicar 5 minutos, ¿no? Ya quiero poder salir a comer a otro lugar distinto a casa, ¿no? Ya quiero ver gente, ya quiero todo lo que implica, ¿no? El estar fuera de la oficina. Entonces, creo que lo más importante acá es considerar, pues, que sí hay eh, personalidades, digamos, en las cuales disfrutaron mucho uno o disfrutaron mucho otro, ¿no? Habrá quien diga, híjole, a mí se me reguló muchísimo el sueño y pude organizar toda mi vida, ¿no? Pero no, esta experiencia fue la misma para todos, y por eso es que la Organización Internacional del Trabajo puso mucho énfasis en toda la información que estuvo recopilando alrededor del mundo respecto a la garantía de seguridad y salud en el trabajo en diversos países. Entonces, año con año, ellos hacen diferentes investigaciones al respecto, sobre todo ahora el día 28 de abril, ¿no? Que celebramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguramente ahí tendremos muchos datos interesantes por analizar. Pero les quise traer este que presentaron, pues digamos, de manera reciente, antes de la pandemia, ¿no? Antes de que consideráramos el teletrabajo como una solución a la crisis que estábamos viviendo. Y entonces, este estudio que hicieron ellos, alrededor de 15 países, tuvo como resultado dos cosas interesantes. Las personas que trabajaban en su lugar de trabajo, o sea, todos los días iban a su lugar de trabajo y tenían este estilo de vida de salir, ¿no? De ir una jornada completa, de regresar a casa y solamente ahí trabajaban. Eh, lo que decían es que se sentían muy estresadas. ¿Qué porcentaje? Pues solamente el 25%, es decir, la cuarta parte de la población se sentía de esta forma, pero cuando les preguntaron a las personas que trabajaban en su casa qué tan estresadas se sentían,
Entonces ahí hubo un incremento al 41%, donde las personas se sentían muy estresadas. ¿Por qué les comparto estos datos? Pues porque tenemos que reconocer que el teletrabajo sí puede traer muchísimos beneficios tanto a las empresas como a los trabajadores, pero tenemos que considerar principalmente cuál es ese contexto y cuáles son esas características específicas en que a lo mejor hay personas que sí les permite hacer su trabajo desde el domicilio y sí tienen, por una parte, la productividad esperada en su posición y por otra, el bienestar que se espera que una empresa dé a través del trabajo. Entonces, adicional a esto, la Organización Internacional del Trabajo también hizo énfasis en poder distinguir el trabajo remunerado y no remunerado que realizamos las personas. Por una parte decía que el trabajo remunerado aplica pues tanto para hombres como para mujeres, y que cuando estamos en casa podemos tener alguna dificultad, puesto que al estar ahí la familia, al tener horarios compartidos, se puede dificultar en general, ¿no? O sea, pensando si es que tenemos que estar, como mencionaban hace un momento en la ponencia pasada, al cuidado de una persona en nuestra casa, sea un adulto mayor, sea una persona enferma, sean niñas, niños en edades escolares, eso lo complica. Y se reconoce que especialmente son las mujeres quienes tienen este rol social del trabajo no remunerado, ¿no? Sea una mujer joven o sea una mujer mayor. Cuando hay alguien que enferma en casa, regularmente es la mujer quien se queda a cargo, pues repito, justo por los roles sociales que tenemos asignados. Creo que hemos caminado en beneficio de ir modificando esto, pero ahí vamos en el camino. Entonces, cuando hablamos de teletrabajo, evidentemente esta brecha pues sale a la luz y tenemos que considerarla cuando se quiere implementar teletrabajo, ¿no? Seguramente igual si yo les pregunto en este momento, eh, ¿quién vio que sus horas de actividad eh, no remunerada incrementaron, ¿no? Durante el tiempo de aislamiento? Pues seguramente, ¿no? Muchas mujeres eh, levantarían la mano en este momento. Por eso es que la norma 037, de la cual estamos hablando el día de hoy acerca del teletrabajo, incorpora, eh, tal cual aparece aquí en la pantalla, que es indispensable, es decir, es obligatorio que cada una de las empresas que funcionen bajo esta modalidad debe promover la perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas teletrabajadoras. Entonces, si se dan cuenta, no hace una distinción entre hombres y mujeres, aunque sabemos que mayoritariamente las mujeres hacen estos roles, pues también hay que reconocer algunos otros en los cuales los hombres también participan, y es importante que los derechos que en esta norma se describen, las oportunidades también que se describen, sean aplicables para todas las personas que trabajan ahí. Entonces, como respuesta a estas dificultades de las cuales les vengo hablando respecto a la salud, respecto a la brecha de género, surgió cuando tuvimos que reincorporarnos de nuevo al trabajo presencial, cuando nos platicaron de esta nueva normalidad, ¿se acuerdan? Eh, una nueva modalidad que no estaba considerada antes. Y entonces esa nueva modalidad ya no solamente era home office, sino que se convirtió en lo que ahora conocemos como trabajo híbrido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con trabajo híbrido? Pues a poder combinar que una parte de la jornada, hablando de una jornada laboral semanal, sea desde casa, desde otro lugar, trabajando,
y por otra parte el trabajo presencial. Entonces, ¿cómo es que las organizaciones han estado manejando esto? Pues muchas de ellas permiten que los trabajadores se queden en su domicilio algunos días y que otros días vayan a trabajar su jornada completa a los centros de trabajo, pero también hay posibilidad de algunos otros casos en los cuales las personas van por la mañana a realizar su trabajo a los centros y que durante el horario de comida se trasladen a sus domicilios y terminen ahí su jornada. Entonces, el trabajo híbrido, al igual que el teletrabajo, pues sigue requiriendo el uso de herramientas digitales y si vemos, pues aporta mucho mayor flexibilidad para que las personas puedan elegir incluso cuál es la forma de trabajo en la cual se podrían incorporar, ¿no? También existe posibilidad de poder negociar horarios de trabajo, por supuesto la jornada no como tal, pero sí los días y los horarios en que se va a trabajar en una y otra modalidad. Hay empresas como Manpower que se han dado a la tarea ahora en este año previo a preguntar, ¿no? A todas las empresas que tienen ellos como clientes, cómo les está yendo con esto del trabajo híbrido y al cierre del 2022, al menos el 33% de las empresas en nuestro país estaban trabajando bajo este esquema. Entonces, pues eso seguramente nos habla de que se tuvieron buenos resultados, porque uno de los principales temores que se tenía cuando comenzamos el regreso, pues evidentemente eran los contagios, pero pues las empresas tenían este temor de qué va a pasar con la productividad, ¿no? ¿Va a regresar o se va a incrementar, como sucedió en muchos casos cuando estuvimos a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero pues estos datos nos están hablando de que seguramente tienen buenos resultados, ¿no? Y ya sería cuestión de revisar más adelante lo que ellos nos plantean respecto a eso. Si nos preguntamos, a diferencia de solamente teletrabajar, ¿qué nos aportaría como ventajas? La modalidad híbrida, bueno, pues seguramente tenemos muchas ventajas, pero las principales de ellas las podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? Nos queda la flexibilidad en horarios y que las personas trabajadoras elijan su esquema, que puedan conciliar su vida personal y profesional, porque como les digo, pues pueden estar, ¿no? Incluso la mayor parte del tiempo, el 60% del tiempo, en sus domicilios, pues se incrementa la productividad, como ya se vio en este periodo, hay aumento de la motivación y la satisfacción laboral, inclusive se incrementa el compromiso y eso nos ayudaría a reducir 2 por 1 la renuncia silenciosa. Hay una reducción de los costos en los centros de trabajo y evidentemente también hay una relación directa con la atracción y relación de talento, ¿no? Pero pues la historia no es toda buena, también tenemos que considerar que hay algunas desventajas. La primera de ellas, pues hay que invertirle, ¿no? Tanto al equipo, al software, inclusive al mobiliario, de acuerdo a lo que nos marca la norma, si es que al momento de la implementación no lo tenemos. Número 2, pues hay que capacitar a los líderes que están en cada una de las áreas para poder supervisar a distancia el trabajo. Número 3, hay que también capacitar a todos los colaboradores respecto a cómo trabajar en equipo. Y por último, lo que les platicaba de manera específica acerca de la capacitación de los riesgos de trabajo que se tiene que dar también a todas y todos. Eh, si es que tuvieran ustedes que implantar el trabajo híbrido porque ahorita están en presencial o porque ahorita están 100% en home office, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para poder implantar un programa de este tipo? Bueno, pues número 1, revisar lo que les acabo de comentar ahorita respecto a la norma 037, ¿no? Hay que leerla a detalle, revisar y demás, pero ya a la hora de aterrizarlo, lo que tenemos es, número 1, como en cualquier proyecto, ya lo decían hace ratito, hay que presentarlo allá arriba, ¿no? Y que de ahí lo aprueben y entonces irlo incorporando como cascada, ¿no? Era la palabra que utilizaban hace un rato.
e ir bajándolo, ¿no? Para todas las áreas, para todos los niveles en la organización. Entonces, ese sería el punto número uno. Si los directivos preguntan, ¿no? ¿Por qué es que tenemos que implantar esto? Pues número uno, pues porque tenemos, ¿no? Que cumplir una ley, pero pues también tenemos que ver cuál es el bienestar que se logra para las personas a través de esto y cuál es la productividad que logramos para la propia empresa. Y ya para la implantación, pues lo primero que tendríamos que hacer es poder socializar las políticas de trabajo, ¿no? Como les decía, recursos humanos tendrá que hacer el diseño y ver cuál es el espacio adecuado para poder dar a conocer las políticas que se tienen que respetar de parte de quienes estén incorporados en esto. Número tres, pues va a llevar también un tiempo el diseño de los espacios, ¿no? Sabemos que muchas empresas que diseñaron ahora el trabajo híbrido, dejaron incluso de rentar edificios completos y ahora lo que tienen son espacios compartidos, ¿no? Si una persona va un día, ¿no? O 2 días al centro de trabajo, ya no necesita tener su escritorio, ¿no? Exclusivo, ya se trata de espacios compartidos y lo mismo sucede pues cuando se van a casa, ¿no? Hay que revisar esos espacios para ver si tienen las características adecuadas para evitar las enfermedades o los accidentes que pudieran derivarse. La tercera es la supervisión de indicadores. Es importante considerar la autonomía de todas las personas trabajadoras y no limitarnos, digamos, como a la supervisión diaria de las actividades. Sé que hay aplicaciones que nos cuentan, ¿no? Los tiempos que estamos conectados a una computadora, los tiempos en que estamos teclando una computadora, que hay programas que nos deshabilitan redes sociales, ¿no? Y otro tipo de aplicaciones. Entonces, más bien se trata de poder llegar a un acuerdo de logro de indicadores de acuerdo a fechas, plazos establecidos. eh, la siguiente nos habla de programar reuniones de trabajo, que son reuniones que preferentemente pues, se tienen que planear de manera híbrida. Si estamos trabajando de esta forma, algunas tendrían que ser presenciales para fomentar la interacción física y otras tendría que ser, otro tipo de reuniones tendrían que ser a distancia. Y por último, tendríamos que estar retroalimentando el modelo, ¿no? ¿A qué se refiere este modelo de trabajo híbrido? Pues a preguntarles a las personas trabajadoras, independientemente de la norma que tenemos, cómo les está yendo, ¿no? ¿Qué opinan acerca de la forma en que se implantó la modalidad? Si han surgido nuevas necesidades, ¿sí? Entonces, generalmente es eso. Y por último, y se los dejo de tarea con esta última diapositiva, la desconexión digital que se ha planteado como el derecho, ¿no? A que no se le comunique al trabajador ningún tipo de actividad, no sea por mensaje, por llamada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, por mi parte, el día de hoy eso sería todo. Les dejo por acá mi contacto si es que en otra ocasión coincidimos para poder seguir platicando de este tema tan interesante y que puedan compartirnos cómo es que les va yendo en sus áreas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, por esta magnífica presentación de un tema muy interesante, muy vigente en estos días. Le voy a ir compartiendo algunas de las preguntas que nuestro público ha enviado a través de nuestro canal de YouTube para que por favor responda algunas de ellas. Empiezo por una que plantea Rafael Velázquez. Dice, ¿cómo atender a los trabajadores que se han negado a atenderse a pesar de que sufren agotamiento por el teletrabajo? Sí, pues de entrada, qué importante que ya nos plantea esta pregunta respecto a la identificación o el diagnóstico, ¿no? De estos trabajadores. Creo que su pregunta va muy relacionada a las que han hecho también de manera continua en otros espacios respecto a las resistencias que los trabajadores están teniendo. Entonces, eh, ahorita en la conferencia les planteaba la importancia de diseñar las políticas,
de diseñar y compartirlas de manera clara para que el respeto sea pues de manera bidireccional, es decir, tanto de la empresa hacia las personas trabajadoras como de las personas trabajadoras hacia lo que dicta la empresa. Entonces creo que esto que nos están compartiendo debiera de trabajarse dentro de dichas políticas, ¿no? Que las personas sepan que no es una opción si me quiero atender o no me quiero atender. Es una corresponsabilidad y parte de del inicio de esta norma, pues tendría que ser eh, el acercarnos para bajar y sensibilizar acerca de la importancia del cuidado de todas y todos, ¿no? Que lo que yo estoy viviendo afecta tanto a mi persona, mi bienestar familiar, pero también mi bienestar laboral dentro de la organización. Muchas gracias, maestra. Continúo con la pregunta que nos comparte Jesús Ignacio Rivera Cano. ¿El estrés frente al teletrabajo está determinado per se o por la estructura de personalidad del trabajador? Gracias por la pregunta. Creo que va de la mano con ambas cuestiones. Tenemos muchos estudios derivados tanto de la psicología como de la administración enfocados a organizaciones, donde se ha visto que sí, cuestiones de personalidad y otros factores personales influyen directamente, pero está reconocido que el trabajo en sí pudiera ser una fuente de estrés. Entonces, por eso repito que es una corresponsabilidad en la cual las personas trabajadoras y las empresas tienen que ir de la mano, ¿no? Siempre cuando tocamos estos temas, resaltan algunas actividades, algunos programas de bienestar en la cual se plantea que la persona es responsable de su propio bienestar y entonces se generan programas dirigidos a control de respiración, algunas ferias de salud en la cual pues se lleva planes de alimentación específicos, planes de ejercicio. Por supuesto que eso va de la mano para generar el bienestar, pero hay que reconocer también cuáles son los estresores dentro de la propia organización, ¿no? Y yo creo que esa parte también es fundamental para poder disminuir los niveles de estrés, que sabemos que no es que todo el estrés sea malo, pero sí que tendríamos que reconocer cuál es esta parte negativa que está afectando directamente a la salud de las personas trabajadoras de cualquier organización. Continuando un poco con este tema del estrés y los riesgos psicosociales, Jamie Blas nos dice, precisamente en su pregunta, ¿cuáles son los riesgos de trabajo de la modalidad de teletrabajo? Sí, los riesgos son todos los que podrían estar considerados, como les decía, en la norma 035 de los factores de riesgo psicosocial. Como mencionaba al principio, pues pueden ser por factores que hemos conocido durante décadas, físicos, que podrían ser químicos, biológicos, dependiendo del tipo de industria, pero que ahora se ha reconocido mucho más todos los factores psicológicos y sociales derivados, ¿no? Entonces, más bien tendrían que ir de acuerdo al giro de cada una de las organizaciones, pero podríamos estar hablando de que se comparten, ya sea presencial, ya sea teletrabajo o trabajo híbrido. Bien, ahora haciendo un cruce entre teletrabajo y otros temas de actualidad, Lili Alcántara nos pregunta, ¿qué estrategias se podrían implementar para que la promoción de la perspectiva de género tenga un impacto tanto en el personal como en el espacio donde se realice este teletrabajo? Qué pregunta tan interesante. Esa es la pregunta que ahorita se tiene en muchas organizaciones y va enfocado a que esto se vaya transversalizando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que sigue habiendo como un poco
de desconocimiento acerca del tema, en el cual toda la formación que se está dando acerca de perspectiva de género tiene mayor interés por parte de las mujeres, ¿no? En cualquier espacio y generalmente, pues es por lo que compartí hace un momento. Somos las mujeres quienes tenemos doble jornada, a veces triple jornada de trabajo de acuerdo a nuestros roles. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el trabajo? Pues número uno, continuar la formación, la sensibilización en estas temáticas e ir incorporando, ¿no? Al resto de la comunidad y también desarrollando, la pregunta era, ¿qué estrategias? Ir desarrollando acciones que no solamente se queden en estas acciones que se conocen como afirmativas o acciones temporales en lo que llegamos a la igualdad, sino que sean acciones en la cual tengamos comprometida la alta dirección para continuarlas, ¿no? ¿A qué acciones me refiero? Pues me han comentado a veces en organizaciones donde se tienen los lactarios que duran solamente 1 o 2 días en lo que van a hacer las revisiones pertinentes, ¿no? Entonces, más bien tendrían que ser acciones continuas, tendría que ser acciones en las cuales también las personas trabajadoras participen, porque si no lo que sucede, pues es que las empresas, al ver que son espacios que no se utilizan, programas, ¿no? Que tampoco son utilizados, pues los van descartando. Entonces, nuevamente sería que tanto recursos humanos identifique qué tipo de necesidades tiene la población, como una incorporación de guardería interna, ¿no? Que son pocas organizaciones las que a la fecha lo tienen dentro de sus instalaciones, pues qué tanto, ¿no? De verdad se podría aprovechar y tendría una repercusión directa en la calidad de vida de las personas, en el bienestar en general. Muchas gracias, maestra. Voy a leer una última pregunta y antes de hacerlo quiero comentar a nuestro público que las preguntas que están haciendo a través de YouTube se harán llegar a la maestra Adriana para que en algún momento tenga oportunidad también de retroalimentar y de poder contestar todas. Termino con una pregunta que también es, digamos, como la pregunta del millón. Entre el trabajo a distancia y el trabajo híbrido, ¿cuál es la mejor opción para las organizaciones y para las personas trabajadoras? Justo como ahorita les comentaba, parece, ¿no? No puedo meter todavía las manos al fuego porque es algo muy reciente y sabemos desde nuestra trinchera que necesitamos tener evidencia científica, pero parece que el trabajo híbrido, ¿no? Está siendo una buena respuesta para fomentar sobre todo la conciliación vida-trabajo, que es lo que las nuevas generaciones están demandando, ¿no? Si ustedes se meten también a leer algunas temáticas de generaciones de trabajo y cuáles son los porcentajes que tenemos, por ejemplo, de generación X, de generación Y, de generación Centennial, que todavía están chiquitos, pero ya se están incorporando a estos ambientes, la mayor predominancia es de la generación Y, también conocida como generación millennial, más o menos va desde personas que actualmente tienen 20 años hasta personas que tienen 40, lo cual implica que ya tenemos ahí algunos que han elegido formar familias, ¿no? De diferentes formas, pero que están demandando, sí, mayor tiempo personal, que están demandando poder usar la tecnología de la información y que están demandando tener posibilidad de flexibilidad en cualquier sentido, ¿no? Entonces, parece que para allá vamos, entonces qué bueno que nos hemos dado cuenta de que podemos ser siendo productivas, productivos, comprometidos con el trabajo aún a la distancia.